Principales herejías trinitarias cristológicas en los primeros siglos y su impacto actual. Acompáñame en el mundo de la historia y conozcamos juntos sobre el arrianismo, el modalismo, el gnosticismo filosófico religioso, el maniqueísmo, el marcionismo y el montaneísmo. Hola, te saluda Noé Orellana una vez más, deseando que la bendición de Dios sea sobre tu vida. ¿A qué se le llama herejía? Bueno, una herejía consiste en una falsa enseñanza. También es considerada como creencia o doctrina contraria a los dogmas de fe establecidos por una religión. En esta ocasión sería herejías contradictorias a la verdad de las Sagradas Escrituras. Durante los primeros siglos de nuestra era cristiana surgieron diversas herejías que representaron un desafío para la fe cristiana establecida, las cuales se convirtieron en sectas peligrosas que contradecían y argumentaban contra los principios fundamentales de nuestra fe cristiana, generando confusión, división entre los creyentes. A pesar de los esfuerzos de la iglesia primitiva por corregir sus errores de interpretación, algunas de estas herejías lograron perdurar y mutar a lo largo de los siglos, representando hoy en día un peligro para quienes buscan una comprensión genuina de la fe cristiana. Es crucial estar consciente de este legado histórico y de cómo algunas de estas herejías continúan manifestándose en la actualidad, a menudo bajo nuevas formas y doctrinas engañosas. Número 1 estaban los ebionitas. Los ebionitas fueron una secta judeocristiana de los primeros siglos. Negaban la divinidad de Jesús y creían que Jesús era el Hijo de Dios solo por virtud de ser adoptado por Dios. Ellos rechazaban las epístolas del apóstol Pablo, solo aceptaban el Evangelio de Mateo. El ebionismo también enseñaba la necesidad de guardar la ley judía. El primer escritor cristiano en que los mencionó por su nombre fue Ireneo, a finales del siglo II. Otros escritores que escribieron contra el ebionismo fueron Justino Mártir, Hipólito y Tertuliano. Los ebionitas eran los aparentemente herederos de los judaizantes que causaron problemas en la época apostólica, que encontramos en Hechos capítulo 15 versículo 1, en Gálatas capítulo 1 versos 6 al 9 y Gálatas 2, 16 al 21. También en estos tiempos vivió un hombre llamado Marción, quien creía en la existencia de dos dioses, un Dios bueno y un Dios creador del mundo. Consideraba al Dios creador del mundo como un Dios sangriento y vengativo, responsable de males y guerras. Rechazaba las escrituras hebreas y elaboró su propio canon. Creía que Jesús no se encarnó, que su cuerpo solo era una apariencia. Negaba la encarnación del Verbo, así como la resurrección de los muertos. Su enseñanza fue condenada como una herejía en el año 144 después de Cristo. Como número 2 tenemos los nicolaitas. Se les asocia con la inducción a comer cosas ofrecidas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad, tomando la gracia como una licencia para pecar libremente, mencionados en el libro de Apocalipsis. Como número 3 tenemos al gnosticismo filosófico religioso y docetismo. La mayoría de los sistemas gnósticos creían que Jesús era el mensajero de la luz o la figura redentora, pero que Jesús no nació en un cuerpo material considerado malo. Ellos creían que Jesús pertenecía al reino espiritual, no al corporal. Decían que Jesús era un fantasma y que solo era la apariencia de tener un cuerpo. El apóstol Juan ataca a esta postura en sus cartas y él dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído. Los gnósticos decían también que Jesús era un ser divino que tomó forma humana para liderar a la humanidad de vuelta a la luz, y creían que el conocimiento espiritual era la clave para la salvación. Los gnósticos creían que el conocimiento espiritual era más importante que las tradiciones y enseñanzas.
Los gnósticos eran sincretistas, ya que mezclaban ideas de filosofía griega y creencias orientales. Los gnósticos eran dualistas. El dualismo es la idea de que el universo está compuesto por dos fuerzas opuestas, como el bien y el mal. Este gnosticismo filosófico religioso es la base de lo que vendría a ser más adelante el arrianismo, y en la actualidad sería el mormonismo y algunas enseñanzas también de los testigos de Jehová y también de los adventistas del séptimo día, ya que estas sectas en la actualidad enseñan mucho gnosticismo en sus teologías. Podríamos profundizar más sobre ellos y sus diversas ramas, pero pasaremos a los siguientes grupos herejes. Número 4. Tenemos el montanismo. El montanismo fue una secta que se fundó a finales del siglo II. Creían que el Espíritu Santo se encarnaba en ellos y que no era necesario ya el conocimiento o la lectura de las Sagradas Escrituras, porque todo era ya por revelación del Espíritu Santo. Ellos practicaban una postura extremista, negándose a todo, y anunciaban una venida eminente del segundo advenimiento de Cristo, por lo cual se dice que en el año 50 después de Cristo pudo ya haber sido un movimiento que tomaba fuerza, a lo cual el apóstol Pablo escribió lo siguiente como advertencia a los cristianos de Tesalónica de este movimiento: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre, el hijo de pecado o hijo de perdición. Su mayor éxito de ellos fue la conversión de Tertuliano, un importante defensor de la fe cristiana de la época y que ha tenido gran influencia hasta nuestros días. El montanismo decayó en Occidente a principios del siglo V. Algunas de las creencias montanistas han vuelto a surgir en algunas sectas neopentecostales de nuestros días, donde se cree que todo viene por revelación y que no es necesario escudriñar las escrituras. Número 5. Tenemos el maniqueísmo. El maniqueísmo fue una religión dualista que postulaba la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, que están en constante lucha, fundada por Manes, el iraní, quien se hizo llamar el último profeta. Su postura y creencias eran sincréticas, una mezcla de todos los pensamientos religiosos. Esta secta tuvo su apogeo en el año 215 al 276 después de Cristo. Manes decía que él era el último de los profetas enviado por Dios para dirigir a la humanidad, siguiendo a Zoroastro, quien fundó el zoroastraísmo, también conocido como magdalismo, en la antigua región que se originó en Persia, una religión, y también a Buda, quien fundó el budismo en la India, enseñando a la gente cómo alcanzar la iluminación. Y también decía que seguía a Jesús, fundador del cristianismo. Las doctrinas religiosas de esta secta estarían constituidas por elementos persas, cristianos, en las que se enseñaban que Él era el Espíritu Santo encarnado y por tanto el último elegido, que según las Sagradas Escrituras sería el indicado para llevar a la doctrina cristiana a su madurez. El maniqueísmo estaba asociado con el zoroastraísmo, el hinduismo, el budismo, el gnosticismo. Agustín de Hipona fue un miembro de esta secta en sus inicios, pero años más tarde fue quien confrontó esta secta errónea por sus creencias y prácticas erróneas. Número 7. El modalismo o sabelianismo, también conocida como patricianismo. Esta fue la herejía fundada por Noeto de Esmirna y Praxea y posteriormente impulsada por Sabelio.
Esta secta enseñaba que Dios es uno y solo se revela bajo tres nombres diferentes. Esta doctrina niega la distinción entre las tres personas de la Trinidad. Creían que Dios existía como modo Padre en el Antiguo Testamento y como modo Hijo en el Nuevo Testamento y como modo Espíritu Santo después del Pentecostés. A estos hoy nosotros les conocemos como los unicitarios o los Jesús solos. Son una secta muy peligrosa que niegan la Trinidad de Dios. Creen que fue el Padre quien sufrió y murió en la cruz. Por eso también se les llama el patricianismo. Número 8, el arrianismo. Sostiene que Jesús es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no es eterno, sino engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. Esta herejía gnóstica es predicada hoy en día por los mormones, los testigos de Jehová y quienes niegan la divinidad de Jesús, quienes niegan la Trinidad. Queridos hermanos y amigos, es responsabilidad de cada uno de nosotros mantenernos alertas y fundamentar nuestra fe en la verdad revelada en las Escrituras para no caer en los peligros desviados de estas enseñanzas erróneas. Espero que este video les resulte útil y les motive a profundizar a cada uno sobre estas herejías que han surgido en nuestros tiempos. Le invito a que me comente ahí en este video qué conoce usted de lo que es el mormonismo. ¿Qué conoce usted de lo que es los unicitarios o como se dicen llamar ellos, ¿verdad? Los Jesús solo. Así que coménteme qué conoce de los testigos de Jehová. Y hemos podido ver que todos ellos traen un pensamiento gnóstico. Así que, queridos amigos, les invito a que compartan estos videos con sus amigos, compartan este video con sus familiares cristianos para que todos podamos conocer la historia y podamos profundizarnos en el conocimiento de las Escrituras. Que Dios les bendiga. En la próxima estaremos hablando de la madre de todas las sectas. No voy a mencionar nombre, pero usted ya sabrá de quién estaremos hablando. También hablaremos de los musulmanes y de también la reforma. Que Dios les bendiga y que la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes.